toda propuesta artística es una propuesta de alguna manera ideológica y política. Es inevitable. El trabajo sobre el tiempo para mí es importante. No tiempo pasado, presente, futuro, sino que cómo se coordina los instantes. Entonces hay pequeñas secuencias, que parecen algunas secuencias como dice Silvestre. Una persona con motor las puede hacer mucho más sencillas que yo, que tengo que estarle dando vueltas. Pero que una cosa esté acá, y a los 5 segundos esté acá, y a los 6 segundos esté acá. Ese aparecer y desaparecer del instante. Bueno, la fotografía es una herramienta muy eficaz para eso. Mi papá, mis tíos eran fotógrafos. Eran fotógrafos conocidos, Tito Vázquez, Enrique Alfonso. Mi padre trabajaba en una fábrica de remedios y vivíamos en un lugar que era totalmente suburbio. O sea, por ahí pasaban vacas al matadero. Y en ese barrio me crié hasta que mis padres se separaron, digamos. Pero mi padre, para ayudarse económicamente, se hizo un laboratorio en su casa, pero él venía del Instituto Nacional. Entonces, claro, cuando él se metió en la fotografía, no se metió en la fotografía así como para ganar plata haciendo retrato, como un riflero, digamos. Igual él trabajaba de riflero, pero el discurso que él tenía era mucho más poderoso, más potente. Ahí aprendí yo lo que era la parte interna de la fotografía, o sea, cómo se revelaba, porque mi papá revelaba. Entonces yo, cuando uno es chico, no pregunta, ve nomás, mira, metí un papel ahí, salió la foto, ahí estaba. Entonces nos sentaba, mi papá a veces estaba cansado, nos sentaba a mi hermana acá y a mí acá, y él se colocaba en la ampliadora y lo íbamos pasando la foto. Y ahí aprendí. Uno de los colegios donde yo estuve con problemas de conducta me mandó a un centro de orientación para estudiantes secundarios. De haber tenido 15 años, 14 años. Y ahí había una pareja de pintores del Bellas Artes que se llama Luis Humberto Pérez y Beatriz Cortés. Y ellos tenían un taller y ahí conocí a mis mejores amigos en realidad. Desde ese momento yo quise estudiar arte. Y tuve que esperar como 3 años en realidad para poder salir de la escuela y entrar a la Escuela de Bellas Artes. Y entré con un súper buen puntaje. De hecho, en la prueba de aptitud me saqué un súper buen puntaje y entré. Después estudié teatro porque me aburrían, los pintores eran muy fome para mí. Trabajaba con títeres, con la Miriam Palacio. En el tiempo de Allende vivía en una especie, lo que ahora se llamaría como casa ocupa. En esa casa vivía, por ejemplo, Andrés Pérez, César López, la Leticia Garrido, el Reinaldo Vallejo, el papá de la Camila, la Sole Martínez. Toda esa gente se conoció, vivió, pololeó ahí. Bueno, después del golpe no, o sea, después del golpe fue puro alcohol, pura droga, o sea, no droga en realidad, marihuana, porque... Pero ahí fue todo un desastre. Ahí me fui a Quintero. Y mi viejo había dejado de trabajar en esa fábrica de remedios y se había metido con unas liebres. La gente del recorrido me dijo, mira, tu papá está demasiado endeudado, tiene demasiados problemas, ¿por qué no te haces cargo tú y liquidas este negocio? Eso me llevó un par de meses y cuando terminé eso ya no tenía casa, no que tenía Quintero, no tenía nada, o sea, estaba muy mal. Y en eso me encontré con la Teresa y ahí fue cuando empecé a tomar fotos. Nosotros nos conocíamos de la universidad, pero no habíamos sido pololo. Y ella me dice, quédate en mi taller. No me acuerdo exactamente si al día siguiente quería ir a Quintero, no sé. Pero básicamente, no sé cómo, llegué a ese taller. Y me fui quedando. Pero hubo un momento en que ella me dice, bueno, estoy embarazada. Yo le dije, ya, tengamos nuestro hijo. Recuerdo con mucho cariño esa época, porque me hice una cama, no es broma. Y me compré una estufa a parafina Alma, donde la chica cocinaba fideo. Y me puse a esperar a mi hijo, que era una cosa totalmente... o sea, yo jamás pensé que iba a tener hijos. Y menos familia, no era capaz de mantenerme. Yo en Quintero vivía de pintar letreros. O sea, pintar letreros era como vivir de, no sé, ahora no creo que existe una profesión así. Era pobre en realidad. Y cuando yo supe eso, quise pintar el letrero y mi tío me dijo, no, un sobrino mío no va a pintar letrero.
era Enrique Alfonso, po, weón. Mi tío era la raja. O sea, llegó a mi pieza, se sentó en mi casa, comió los fideos de mierda con la estufa parafina y me dijo, te traigo un regalo. Y me pasó una Nicormac con 3 lentes. Y me pasó una Meopta, una ampliadora Meopta 35 6x6. Y me salvó la vida, mi tío. Hice un pequeño taller de fotografía, de revelado fotografía artística, por decirlo entre comillas. Trabajar en el laboratorio era otra cosa. O sea, tú no tenés que vender nada, no tenés que hacer ninguna concesión a nada. Simplemente tomar fotos, las que te gustan. La Teresa era profesora y yo me quedaba con la guagua y el colegio de profesores tenía una guardería en la Plaza de Armas. Entonces me iba a dejarlo y después me quedaba dando vueltas por Santiago. Me iba caminando para el Salto, me iba caminando para Recoleta, me iba caminando para La Vega muchas veces. Y claro, casi todas las fotos que hacía cuando no estaba metido en el laboratorio era porque tenía que hacer algo con mi hijo o llevarlo a casa de mi suegra que quedaba acá en Rondizoni. Entonces tengo muchas fotos del Parque O'Higgins por eso. A mí me gustaba pintar, pero como toda esta vicisitud, estas cosas, que me iba para allá, que me iba para acá, que era un poco no sé qué, un poco no sé cuánto y no sé cómo, y que andaba siempre por ahí dando vueltas. Nadie me tomaba muy en serio porque decía, bueno, este loco es más un vago que un artista, por decirlo entre comillas. Los amigos de Teresa me valoraron por primera vez, empezaron a ver lo que hacía. Nunca nadie había visto mucho lo que yo hacía. Y ahí en esa pieza de ahí, en esa casa de ahí, tenía el taller el Felipe Riobó. Un día nos encontramos en la escalera, él andaba con una cámara, yo andaba con otra y nos pusimos a conversar de fotografía y ahí ya empecé a tomar fotos de verdad. Ediciones Económicas es un libro hecho en fotocopia, una idea de Felipe Riobó. Y ese libro contiene parte de mi trabajo de los años 80, el más profundo de los años 80. Ahora, lo que se transformó después, una especie de objeto de lujo que vale no sé qué, que te lo compra un francés o que te lo compra un no sé qué y que te lo compra un no sé cuánto, es totalmente accidental. Siempre me ha pasado cosas súper locas, nunca deseadas, ¿eh? Como casi todo en la fotografía, cada vez que no he querido hacer algo, no sé por qué, me ha funcionado bien. Parece que se necesita esa especie de casualidad. A mí me mandaron a Sudáfrica a tomar fotos, a Costa Rica. O sea, si me hubieran dicho, weón, vos vais a estar así, weón, en un baobab, weón, con una frazadita en las patas, viendo unos leones tomar agua en un manantial al atardecer, estáis cagando, o sea, ¿dónde, weón? Y ha pasó. O sea, te estoy contando una weá verídica, digamos. Una reflexión un poco más reciente, quizás. Nunca lo había pensado así, pero ahora lo estoy pensando cada vez más. Cuando era chico, leí muchas cosas. Y en un momento me di cuenta de que lo que leía yo lo quería vivir. Lo quería vivir. Que para mí era importante, un poco como inventarme la vida. Y esa intención de inventarme la vida siempre ha estado. Estaba cuando viví en esa especie de casa ocupa, estaba en los momentos más duros, estaba en los momentos más alucinantes. Nunca he querido ser alguien o algo, sino que más bien vivir cosas que están ahí. Pero cuando la vida me ha llevado a partes, no porque yo quiera, porque obviamente no quería trabajar en vanidades, no quería ser fotógrafo de moda, no quería ser fotógrafo. Lo único que quería en el fondo era ser pintor. Lo único que quería. Pero todo lo demás no lo quería. Nunca me lo planteé como un fin en mi vida, como algo que podría hacer. Pero cuando pasaron, la gente, no sé, la gente yo creo que de alguna manera se da cuenta que tú venís con un carrete detrás, con un prontuario detrás, a pesar de que no lo estás mostrando, y te tiene afecto, yo creo que porque has sobrevivido a todo eso, básicamente, ¿no?